Buenos días con todos, reciban un cordial saludo de los que conformamos el grupo número 8. En esta oportunidad vamos a explicar un poco referente a nuestro proyecto de aplicación acerca de los parámetros de diseño, análisis de geometría y consistencia de la propuesta vial del tramo desde el límite de la provincia de Loja hasta las inmediaciones de la Reserva Arcoíris. En el marco social actual, la movilidad y transporte se han desarrollado hasta convertirse en una actividad fundamental para el progreso de las comunidades. En este caso en particular, la vía de intervención Loja-Zamora, que forma parte de la red vial estatal E50, considerada como una arteria vial fundamental para conectar esta parte del Austro con la Amazonía. Sin embargo, al ser un área montañosa, se ve sometida a eventos de carácter geológico, tales como deslizamiento de tierras, además de presencia de fallas geológicas, por lo que el presente proyecto de rediseño intentará mantener el nivel de servicio y funcionalidad de la carretera que está actualmente en uso, pero mejorando la geometría y seguridad actual de la misma. Basándose en los estudios de tránsito actual que posee la vía, se usarán distintos criterios de diseño para alcanzar estándares de calidad, en cuanto a apartados de funcionalidad, seguridad, comodidad, entre otros, de modo que se desarrollarán a lo largo del presente informe, donde se describirán los parámetros de diseño para desarrollar el trazado planimétrico del tramo vial. Es importante para analizar la ruta y plantear las correcciones respecto a su diseño geométrico, incluyendo elementos como curvas espirales entre tangencias, radios óptimos, peralte existente en la ruta, así como el aspecto estético, la consistencia de la vía y el desarrollo de los planos en los cuales se mostrará de forma detallada las recomendaciones técnicas que se usaron para componer la vía, verificando el cumplimiento aceptable en concordancia con los parámetros establecidos en la normativa vigente. Con respecto al diseño geométrico horizontal de una carretera, es importante tomar en consideración la geometría, así como el uso de elementos tales como curvas circulares simples, curvas circulares compuestas, estabilidad en el diseño horizontal, curvas espirales de transición entre tangencias horizontales, además de criterios y cálculos acerca de la consistencia, todos ellos aplicables en el trazado de la propuesta vial. Ahora, partiendo de dichos criterios, también se debe considerar algunos otros aspectos relevantes, tales como establecer el radio mínimo con el cual se desarrollará el diseño, mismo que será basado en la normativa. Estos valores servirán como referencia inicial y se modificarán a lo largo del diseño, sustentándose en variables tales como la pendiente máxima, la velocidad de diseño, topografía presente en la zona de intervención, el tráfico promedio diario anual, entre otros aspectos que serán importantes en el diseño final que se desarrollarán a continuación. Buenos días, el día de hoy me ha tocado hablar sobre los parámetros de diseño. Cuando hablamos del diseño geométrico de la carretera nos referimos a la parte más importante del proyecto, ya que ésta debe determinar su configuración final, sabiendo que el diseño tiene que ver con la función y la seguridad. Siempre se debe tener en cuenta los siguientes factores, que son la topografía, la consistencia, pendientes, curvas circulares y espirales, radios, velocidades y peraltes. em, También tenemos que tener en cuenta las longitudes y a partir de estos parámetros y criterios mencionados, se desarrollan evaluaciones preliminares de la carretera. Como podemos ver en esta tabla, tenemos ya todos los datos recopilados y podemos seguir con la categoría de la carretera. Bueno, para poder definir el tipo de carretera nos basamos previamente en la función del tránsito promedio diario anual y el tipo de terreno en el cual se reemplazaría la carretera, con un resultado de 5.554 para el año 2040. Tomando en cuenta que la gran tasa de circulación vehicular y la importancia de la carretera, hemos llegado a la conclusión que es una vía de primer orden tipo C1, es decir, que es una carretera primaria de una calzada, mientras que las características topográficas del terreno nos permiten diseñar con una velocidad de 60 kilómetros por hora, con una pendiente máxima del 8%. Además, se mencionan características topográficas encontradas en el sistema vial, donde se pueden mencionar que las carreteras eh, mencionadas corresponden a terrenos montañosos y este análisis también está muy relacionado con la clasificación de las carreteras. Ahora vamos a ver el diseño geométrico horizontal de la carretera. Como primer punto tenemos radios y peraltes. Bueno, el peralte es un elemento demasiado importante en el diseño de una carretera, dado que este brinda mayor seguridad, estabilidad y comodidad en el vehículo cuando se está recorriendo una curva. Los radios mínimos se
Se adoptan para cada velocidad específica, es decir, primeramente adoptamos un coeficiente de fricción transversal máxima para escenarios muy críticos, como lo son calzadas mojadas, vías en mal estado, llantas lisas, entre otros factores. Y con el cálculo del peralte máximo se obtienen los valores de los radios mínimos para el presente proyecto. En esta imagen podemos observar que el radio mínimo según la velocidad específica es de 8%, teniendo en cuenta una calzada principal y la velocidad específica de 70 kilómetros por hora. Y con un radio mínimo de 168 metros. La carretera analizada será más cara y esto obviamente afectará la rentabilidad del proyecto. Bueno, finalmente tenemos la transición del peralte. Como podemos ver en la siguiente imagen de transición del peralte, la transición inclinada consiste en pasar de la sección transversal normal del vértice a la sección transversal del arco, teniendo en cuenta la pendiente del camino, obviamente si esta es necesaria. Y este cambio debe también hacerse de una manera gradual, ya que a lo largo del camino se deben utilizar posiblemente tres métodos, que son el movimiento de rotación de la línea alrededor de su eje central, la rotación de la línea alrededor de su borde interior y la rotación de la línea alrededor de su borde exterior. Muchas gracias. Una vez que hemos realizado el alineamiento de nuestra ruta elegida, se generarán las curvas horizontales y después procederemos a realizar los ajustes en la poligonal definitiva. Estos ajustes se realizan con la finalidad de que las curvas horizontales cumplan con el valor del radio mínimo, el cual, debido a nuestra velocidad de 60 km por hora, es de 113 metros. Como podemos observar, hemos obtenido 13 curvas para nuestra ruta y las cuales están cumpliendo con dicho valor del radio mínimo. Podemos observar que, por ejemplo, la curva 1, que es la que tiene el menor radio, es de 113 metros. De ahí las otras curvas tienen un valor mayor a este. Otro punto que debemos tomar en cuenta al momento de realizar los ajustes es que las entretangencias cumplan con los valores máximos y mínimos. Las entretangencias son los tramos rectos que unen a las curvas horizontales. Respecto al valor mínimo de las entretangencias, estas deben tener la longitud suficiente para un correcto desarrollo del peralte. También debemos tener en cuenta que esta longitud es la distancia recorrida con la menor de las velocidades específicas. En este caso, como tenemos una velocidad lineal, sería la velocidad de 60 kilómetros por hora y sería la distancia que se cumple de el recorrido en 5 segundos con esta velocidad. Por ende, aquí podemos observar la ecuación y podemos determinar que el valor de nuestras entretangencias es de 83.33 metros. Respecto a los valores máximos, las entretangencias deben ser lo suficientemente largas para la visibilidad del conductor al momento de rebasar o al momento de circular por la carretera. ¿Esto para qué? Para evitar el encandilamiento de los mismos y evitar que estos se aburran. También debemos considerar que este valor no debe ser mayor a 15 veces la velocidad específica. Como ya lo habíamos mencionado, nuestra velocidad específica es de 60 kilómetros, por ende, si no debe ser mayor a 15 veces este dato, tendremos que nuestras entretangencias deben cumplir con un rango máximo de 900 metros. Como ya lo habíamos dicho antes, las entretangencias son las líneas que van a unir las curvas. Es por ello que, como observamos en la siguiente tabla, cumplen con los valores que habíamos mencionado, tanto máximos como mínimos. Bien, ahora un tema muy importante para nuestro proyecto de carretera son las curvas espirales que hemos incluido. Se sabe muy bien que al momento de que un vehículo entra a una curva realiza una trayectoria no circular, debido a que al momento de entrar a esta curva experimenta la fuerza centrífuga, lo cual para sentirse más cómodo el conductor realiza maniobras e invade el carril contrario, provocando así múltiples accidentes. Para realizar las curvas espirales, hemos escogido la espiral de Euler-Oclotoide, que es la más utilizada para el diseño de carreteras. Bien, ahora para saber si es que nuestra ruta necesita de curvas espirales, nos vamos a guiar de la siguiente tabla de los valores de diseño recomendados para carreteras de 2 carriles.
en donde anteriormente realizaba los cálculos del tránsito por medio del diario anual, nos ubicamos en la clase 1, sabiendo que nuestra ruta cuenta con una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora, un radio mínimo de curvas horizontales de 110, las distancias de visibilidad para parada de 70 y una distancia de visibilidad para rebasamiento de 415. En donde siempre para el diseño vamos a utilizar el recomendable que es de 210. Entonces, si el radio de curva es menor a 210, vamos a ubicar una curva espiral. Bien, para trabajar de mejor manera, hemos usado el programa de Civil 3D, en donde hemos podido representar de mejor manera las curvas espirales cumpliendo con las especificaciones mostradas anteriormente, en donde se puede ver el tramo recto de color azul del tramo, de color verde la curva de transición y de color celeste la curva circular, siguiendo así con todo el tramo, donde hemos colocado 4 curvas espirales cumpliendo con las especificaciones que mostré anteriormente. Bien, por estas razones se hace necesario emplear una curva de transición entre el tramo en recta y la curva circular sin que la trayectoria del vehículo experimente cambios bruscos, pasando paulatinamente del radio infinito de la alineación recta al cambio constante de la alineación circular. Bien, a continuación se puede observar los cálculos de cada curva de transición, donde se puede observar el de que pasa del radio infinito al radio circular, donde se puede observar la longitud también de cada curva de transición, la dirección, los puntos iniciales y los puntos finales con los que comienzan y finalizan cada tramo de transición, y el ángulo que sería el mismo para cada espiral. Ahora tenemos lo que es el análisis de consistencia, en donde se evaluarán ciertos parámetros de la ruta, como por ejemplo la estética del camino, en donde se evalúan cada una de las curvas con la finalidad de conocer la longitud que debería tener la espiral. Esto con la finalidad de crear o tener cierta percepción y cierta armonía y estética con las curvas, con todo el trazado. Ya, para lo cual se denota con la siguiente fórmula. La longitud de la espiral debe ser mayor o igual al radio de curvatura entre 9. Esto se va a hacer para cada una de las curvas, en donde se obtuvo los siguientes resultados. Estos serían los radios y estos serían la longitud mínima, en este caso, de la, de la espiral. Estas de aquí se podrían redondear a su máximo superior para tener un valor más exacto. Ahora tenemos la velocidad de operación, la cual se denota como velocidad de operación o de diseño, en donde pues esta se espera que los conductores alcancen en un tramo de ruta, específicamente en una curva. Esta sería como la velocidad máxima que pueden llegar sin tener algún tipo de accidente. Ya, y bueno, para hacer este análisis, primero debemos obtener lo que es la pendiente de toda la sesión o de todo el trazado, la cual se obtiene a partir de la siguiente fórmula, en donde se denota como la diferencia entre la cota mayor y la cota menor, dividido para la longitud del trazado, total del trazado. Y esto se lo multiplica por 100 simplemente para obtener en porcentaje, en donde se obtuvo una pendiente del 6%. Con esta vamos a la siguiente tabla, nos ubicamos en la parte de pendientes y vemos que se encuentra en este rango de 6 a 10. Entonces, con esta pendiente obtenemos la ecuación que nos ayudará a obtener la velocidad de operación, la cual está denotada en esta parte, en la parte derecha, y con esto obtendremos la velocidad de operación para cada una de las curvas, en donde tenemos la resultante, que sería esta, la velocidad de operación, con estos radios, y bueno, esto sería para cada una de las curvas, y esta sería como la velocidad máxima a la cual podrían llegar en cada una de las curvas. Luego tenemos la velocidad deseada, la cual es la velocidad máxima a la cual los conductores tenderán a acercarse al transitar en una entretangencia.
Esta diferencia de las demás simplemente se calcula evaluando el radio máximo de esta tabla o bueno, de esta columna de radios en cada una de las fórmulas. Entonces, para este caso, se evaluó cada uno de estos radios en la fórmula y la que tenga la mayor velocidad sería la elegida. En este caso sería que con la velocidad con el radio de 435, reemplazándolo en esta fórmula, se obtuvo una velocidad de 95,4, la cual sería la elegida, pues es la velocidad máxima de entre todas las ecuaciones de predicción. Y esta simplemente se calcula una sola vez, pues no hace falta calcularla para cada uno de las entretangencias. Bien, continuando con el análisis de consistencia, tenemos el cálculo de las entretangencias. Tenemos un total de 12 entretangencias, como se puede observar en la diapositiva, en un tiempo de 5 segundos. Eh, Tenemos como resultado que la entretangencia mínima es de 83,33, para lo cual se ha utilizado el número de veces de 15 para obtener la entretangencia máxima, que tenemos como resultado de 900 metros. Redondeando, la entretangencia mínima quedaría con un total de 90 metros y la entretangencia máxima se mantendría en 900 metros. Seguidamente tenemos el cálculo de TL mínimo y TL máximo, que hemos utilizado las fórmulas que se encuentran a la parte derecha, obteniendo los datos que se muestran en la pantalla. Evitamos mencionar los datos por cuestiones de tiempo, ya que todos se pueden observar en la pantalla. Seguidamente tenemos la determinación del caso y las entretangencias. Con respecto al caso, tenemos a lo largo de nuestra ruta es el caso 3, que sería una recta independiente. El caso 3 está basado más o menos en la longitud de entretangencia. Se encuentra entre el valor máximo y mínimo. Por lo tanto, la longitud permite que el conductor, al salir de una curva, pueda llegar a una velocidad alta para luego ajustarse a una velocidad de la siguiente curva. También se presentan las velocidades de operación de las entretangencias, como las podemos observar en la pantalla. Seguidamente tenemos la evaluación del criterio. Nuestra ruta únicamente ha sido evaluada por el criterio número 2, que relaciona la velocidad de operación con la velocidad de operación de un elemento más 1. Seguidamente presentamos aquí los valores para que cumpla, para que sea bueno, aceptable o malo. En el caso de bueno, tienen que ser menores que 10 kilómetros por hora. Para que sea aceptable, debe estar entre un rango de 10 y 20 kilómetros por hora. Y para que sea malo, debe presentar un valor mayor a 20 kilómetros por hora. Con respecto al criterio 2, en función de ida, tenemos que el análisis de curva tangente y el análisis de tangente curva presentan valores menores a 10, por lo tanto, la evaluación sería de un estado bueno. Seguidamente se presenta la evaluación del criterio de 2 en el caso de vuelta, teniendo valores menores que 10, igual presentando una evaluación de bueno. En el análisis de curva tangente y tangente curva, como se puede observar en la pantalla. Finalmente hemos decidido plantear dos conclusiones. La primera sería, de acuerdo a los datos expuestos anteriormente, obtuvimos valores menores a 10 en el caso de ida y vuelta en el criterio para el cual la totalidad del diseño cumple con el criterio número 2. Por otra parte, en la ruta de estudio se puede concluir que las longitudes de tangente se aplican para el caso 3. Se pudo observar a lo largo de nuestra presentación para finalmente afirmar que las rectas son independientes. Eso sería todo.